Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. Para los que seáis nuevos en el canal, aquí hablamos de software y de tecnología, y concretamente en esta serie hablamos sobre patrones de diseño. Vamos a explicar uno a uno cada patrón de diseño, viendo sus utilidades y explicándolos con ejemplos. Si aún no sabéis lo que es un patrón de diseño, os dejo el índice de la serie por aquí arriba y en la descripción. Entonces, el patrón de este vídeo es el patrón de la factoría abstracta. La factoría abstracta es un patrón que tiene mucha relación con el patrón factory. De ahí que los nombres pues también se parezcan. Por lo que si aún no has visto qué es el patrón factory, te aconsejo que veas primero ese vídeo y luego vuelvas a ver este. ¿Ya? Perfecto. Pues con esto ya podemos profundizar un poco más en el patrón Abstract Factory. Y para ello vamos a hablar de un juego que podría ser un caso de uso de manual para implementar una factoría abstracta. Y es el caso de Super Mario Maker. En Super Mario Maker puedes montar tus propios niveles de Super Mario, los típicos niveles de la Game Boy o de la Nintendo DS, poniendo elementos típicos de la saga, como por ejemplo tuberías, enemigos y bloques. Pero no solo eso, sino que una de las características del juego, y por lo que se hizo tan famoso, es que permite modificar el estilo visual del nivel, utilizando gráficos clásicos de Game Boy o gráficos de Nintendo DS, con el mismo nivel, pero con diferente visualización. De esta forma, los jugadores pueden escoger el estilo que mejor encaja con sus niveles. Pero, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo funciona? Una de las formas de hacerlo sería, precisamente, utilizando una factoría abstracta. Vamos a ver cómo. Primero, vamos a ver qué problemas nos podemos encontrar si intentamos conseguir esta funcionalidad, pero utilizando simplemente el patrón factory. Pongamos que tenemos una factory que nos instancia objetos de la clase bloque interrogante. Según el estilo del nivel, nos puede instanciar elementos de la clase concreta Game Boy interrogante o Nintendo DS interrogante, aunque en realidad eso nos debería dar igual. Lo importante es que es un bloque interrogante. Tenemos nuestra bonita factory y es la que usamos para instanciar estos elementos, que de momento son los únicos que cambian en función del tipo de nivel. Si queremos, por ejemplo, que las monedas también cambien de estilo, tendremos que construir otra factory, una factory para la clase monedas, que nos instancie la moneda correspondiente al tipo de nivel que tenemos delante. ¿Veis por dónde vamos? Si seguimos por este camino, tendremos una factory por cada elemento que queremos que se vea afectado. Total, que acabaremos teniendo un montón de factorías y tenemos que gestionar cada vez más y más clases. Además, todo esto trae otro problema, y es que al ofrecer todas las factorías de forma individual, no hay ningún sistema de control sobre qué ítems se utilizan con cuáles. Nada evitaría que, en cierta parte del código, se instancie un Goomba 2D cuando el estilo del nivel es 3D. Para solucionar esto, entra la factoría abstracta. La factoría abstracta se define como, y dejarme leer la definición formal, patrón de diseño que provee una interficie para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar su clase concreta. Provee una interficie para crear, es un patrón creacional, familias de objetos relacionados o dependientes. Objetos relacionados como el ejemplo de Mario Maker, donde están relacionados por temas, por estilo visual. Están los objetos con gráficos de Game Boy por un lado y los objetos con gráficos de Nintendo DS por otro. Y quiero dar énfasis a lo de que no se especifica su clase concreta. Es decir, se sigue trabajando 100% con abstracciones. Nunca dependes de una clase concreta de moneda. Siempre utilizas la abstracción moneda, de forma que te es indiferente si es una moneda de Game Boy o una moneda de Nintendo DS o una moneda de GameCube. Te da igual. Con esto conseguimos lo bueno de las factorías, que es trabajar de forma independiente a las implementaciones concretas de cada clase, pero además nos permite crear relaciones entre objetos de forma que no se puedan utilizar de forma indiscriminada. Te protege de utilizar sin querer objetos que no deberían utilizarse juntos. Y para montar todo ese tinglado no es tampoco tan difícil. Es un poco lioso, pero no difícil. En vez de tener una factoría con un método de crear cierto objeto,
tenemos una factoría abstracta que tiene varios métodos que crean diferentes tipos de objeto. En el ejemplo que estamos viendo, la factoría abstracta tendría definido el método de crear bloque interrogante y el de crear moneda. Sería responsabilidad de la implementación concreta de esta factoría abstracta, implementar estos métodos y crear instancias concretas de estos objetos. Por ejemplo, tendríamos la factoría abstracta Game Boy Theme Abstract Factory, que instancia siempre las clases concretas que implementan los gráficos de Game Boy. Y tendríamos lo mismo con la Nintendo DS Theme Abstract Factory, que implementaría estos mismos métodos, pero instanciando las clases concretas que implementan los gráficos de Nintendo DS. Y para evitar liarnos tanto, vamos a poner otro ejemplo, esta vez un poco aplicado al desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Todos hemos oído hablar de Flutter o de React Native, que te permiten desarrollar aplicaciones tanto para Android como para iOS. Si vemos la misma aplicación hecha, por ejemplo, en Flutter, en iOS o en Android, seguramente veamos que los elementos gráficos son diferentes. Los botones o los inputs de texto pues cambian de una plataforma a otra. Una posible implementación de esta característica a nivel del framework que hace la aplicación multiplataforma podría ser utilizar factorías abstractas, teniendo una factoría abstracta concreta de elementos de iOS y otra de elementos de Android. Incluso, otro ejemplo podría ser el famoso Dark Theme, que están sacando ahora muchas aplicaciones. El Dark Theme puede ser implementado también utilizando factorías abstractas, siguiendo la misma lógica. Una implementación crea elementos en modo claro y la otra implementación crea elementos en modo oscuro. Vamos a ver el diagrama UML ahora en pantalla para acabar de entender estos ejemplos y ver un poco la formalidad de este patrón. Tenemos la clase abstracta o interficie Abstract Factory, que sería la que define los métodos de factoría con la clase abstracta que construyen, el método que crea monedas, el método que crea bloques interrogante, etc. Y tenemos, por otro lado, los productos individuales. Los productos serían, por una parte, las abstracciones, es decir, moneda y bloque interrogante, lo que de verdad genera dependencias. Y, por debajo, las clases concretas, la moneda de Game Boy o la moneda de Nintendo DS, por ejemplo. Es responsabilidad de cada factoría abstracta concreta que heredan o implementan a la factoría abstracta general instanciar unas clases u otras. Pero desde fuera nunca se sabe, ni se debería saber, con qué clase concreta estás trabajando. Por eso siempre trabajas pues con estas abstracciones, estas clases abstractas, estas interfaces o lo que sea. Vamos, utilizan a saco el polimorfismo. Y básicamente es esto. He intentado dar un poco más de variedad a los ejemplos pues para acabar de entender el porqué de este patrón y cómo se puede aplicar a diferentes casos. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, suscribiros y darle al like si os gusta esta serie. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!